Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy veremos médula espinal y nervios espinales. Asimismo, aprovecho para invitarlos a que se suscriban y le den like a este video para que no se pierdan contenido sumamente importante relacionado con matemáticas y medicina. De igual forma, les dejo ahí en pantalla mis redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, donde me pueden encontrar como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. De igual forma, les estoy compartiendo mi correo electrónico por si llegasen a necesitar algún tema en particular. La médula espinal del adulto mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y va desde el agujero magno del cráneo hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. La superficie dorsal de la médula espinal presenta un surco longitudinal estrecho, el surco medio posterior. El pliegue profundo a lo largo de la superficie ventral es el surco medio anterior. Cada región de la médula espinal, tanto cervical, torácica, lumbar y sacra, contiene los tractos implicados con esta porción particular y los asociados a ella. La cantidad de sustancia gris aumenta considerablemente en los segmentos de la médula espinal relacionados con la inervación sensitiva y motora de los miembros. Estas áreas contienen interneuronas responsables de transmitir la información sensitiva entrante y coordinar las actividades de las neuronas motoras somáticas que controlan los músculos complejos de los miembros. Estas áreas de la médula espinal están expandidas, formando las intumescencias de la médula espinal. La intumescencia cervical da los nervios de la cintura pectoral y de los miembros superiores. La intumescencia lumbosacra proporciona inervación a las estructuras de la pelvis y los miembros inferiores. Por debajo de la intumescencia lumbosacra, la médula espinal se estrecha en un extremo cónico denominado el cono medular. A nivel de la primera vértebra lumbar o inferior a la misma, unos filamentos delgados de tejido fibroso, el filum terminal o bien hilo terminal, se extienden desde el extremo inferior del cono medular a lo largo de la longitud del canal vertebral hasta el dorso del coxis. Allí proporciona un soporte longitudinal a la médula espinal como componente del ligamento coxígeo. Toda la médula espinal puede dividirse en 31 porciones. Cada porción se identifica designándolo con una letra y un número. Por ejemplo, C3 es la tercera porción cervical. Cada porción medular se asocia con un par de ganglios de la raíz dorsal que contienen los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas. Estos ganglios sensitivos se sitúan entre los pedículos de las vértebras adyacentes a cada lado de la médula espinal. Una raíz dorsal típica contiene los axones de las neuronas sensitivas del ganglio de la raíz dorsal. Anterior a la raíz dorsal sale de la médula espinal la raíz ventral. La raíz ventral contiene los axones de las neuronas motoras somáticas y en algunos niveles de las neuronas motoras viscerales que controlan los efectores periféricos. Las raíces dorsal y ventral de cada porción entran y salen del canal vertebral entre las vértebras adyacentes por los agujeros intervertebrales. Las raíces dorsales generalmente son más gruesas que las ventrales. Distalmente a cada ganglio de la raíz dorsal, las fibras sensitivas y motoras forman un único nervio espinal. Los nervios raquídeos contienen tanto fibras aferentes o bien sensitivas como eferentes o bien motoras. La médula espinal continúa aumentando de grosor y longitud hasta que el individuo tiene aproximadamente 4 años de edad. Hasta ese momento, el crecimiento de la médula espinal se produce al mismo ritmo que el de la columna vertebral y los segmentos de la médula espinal se encuentran alineados con las correspondientes vértebras.
Las raíces vertebrales y dorsales son cortas y salen del canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales adyacentes. Después de los 4 años de edad, la columna vertebral continúa creciendo, sin embargo, la médula espinal ya no lo hace. Este crecimiento vertebral lleva a los ganglios de la raíz dorsal y los nervios raquídeos más y más lejos de su posición original en relación con la médula espinal. Como consecuencia de esto, las raíces dorsales y ventrales se alargan gradualmente. La médula espinal del adulto viaja solo hasta el nivel de la primera o la segunda vértebra lumbar. Por tanto, la porción medular S2 se sitúa a nivel de la vértebra L1. En esta imagen podemos ver lo que es la intumescencia cervical, el surco medio posterior, la intumescencia lumbosacra, ese cono medular y el extremo inferior de la médula espinal. Las meninges espinales. La columna vertebral y los ligamentos, tendones y músculos circundantes aíslan la médula espinal del entorno. Los delicados tejidos nerviosos también deben estar protegidos contra golpes perjudiciales con las paredes óseas circundantes del canal vertebral. Unas membranas especializadas, conocidas en conjunto como meninges espinales, proporcionan protección, estabilidad física y asimismo absorción de los impactos. Las meninges espinales cubren la médula espinal y rodean las raíces de los nervios raquídeos. Los vasos sanguíneos que se ramifican en estas capas también transportan oxígeno y nutrientes a la médula espinal. Existen 3 capas meníngeas: la dura madre, la aracnoides y la pia madre. En el agujero magno del cráneo, las meninges espinales se continúan con las meninges craneales que rodean el cerebro. La dura madre es resistente y fibrosa, forma la cubierta de afuera de la médula espinal y el cerebro. La dura madre de la médula espinal consta de una capa de tejido conjuntivo irregular denso, cuyas superficies de afuera y adentro están cubiertas por un epitelio escamoso simple. El epitelio de afuera no está unido a las paredes óseas del canal vertebral y el espacio epidural intermedio contiene tejido areolar, vasos sanguíneos y tejido adiposo. Las inserciones localizadas de la dura madre en el borde del agujero magno del cráneo, en la segunda y tercera vértebra cervical, en el sacro y en el ligamento longitudinal posterior sirven para estabilizar la médula espinal en el canal vertebral. Caudalmente, la duramadre espinal se estrecha desde una vaina hasta un denso cordón de fibras de colágeno que finalmente se unen a componentes del filum terminal para formar el ligamento coccígeo. El ligamento coccígeo viaja a lo largo del canal sacro y se entreteje con el periósteo del sacro y el coxis. Las inserciones craneales y sacras proporcionan estabilidad longitudinal. El soporte lateral está proporcionado por los tejidos conjuntivos del espacio epidural y por las prolongaciones de la dura madre que acompañan a las raíces de los nervios raquídeos cuando pasan a través de los agujeros intervertebrales. Distalmente, el tejido conjuntivo de la dura madre espinal se continúa con la vaina de tejido conjuntivo que rodea cada nervio espinal. La aracnoides es la capa meningea media, consta de un epitelio escamoso simple, está separada de la capa más interna, la pia madre, por el espacio subaracnoideo. Este espacio contiene líquido cefalorraquídeo que actúa como absorbente de los golpes y como medio de difusión de los gases, nutrientes mensajeros, químicos y productos de desecho disueltos. El líquido cefalorraquídeo fluye a través de una red de fibras de colágeno y elastina producidas por fibroblastos modificados. Desde la superficie interna del aracnoides hasta la parte de afuera de la pia madre se prolongan unos haces de fibras conocidos como trabéculas aracnoideas. Puede accederse con facilidad al espacio subaracnoideo de las meninges espinales entre L3 y L4.
para el examen clínico del líquido cefalorraquídeo o para la administración de anestésicos. La pía madre es el espacio subaracnoideo, se sitúa entre el epitelio aracnoideo y la capa meningea más interna, la pía madre. Las fibras elásticas y de colágeno de la pía madre están entremezcladas con las de las trabéculas aracnoideas. Los vasos sanguíneos que irrigan la médula espinal se encuentran aquí. La pía madre está firmemente unida al tejido nervioso subyacente, dando forma a sus protuberancias y fisuras. La superficie de la médula espinal consta de una fina capa de astrocitos y las porciones citoplasmáticas de estas células gliales mantienen en su lugar las fibras de colágeno de la pía madre espinal. A lo largo de la longitud de la médula espinal, los pares de ligamentos dentados son porciones de la pía madre espinal que conectan la pía madre y la aracnoides espinal con la dura madre. Estos ligamentos se originan a lo largo de cada lado de la médula espinal entre las raíces ventrales y dorsales. Comienzan en el agujero occipital del cráneo y en conjunto ayudan a prevenir el movimiento lateral y el movimiento hacia abajo de la médula espinal. Las fibras de tejido conjuntivo de la pía madre espinal continúan desde el extremo inferior del cono medular formando el filum terminal. El filum terminal se entremezcla con el ligamento coccígeo. Esta disposición evita el movimiento hacia arriba desde la médula espinal. Las meninges espinales rodean las raíces dorsales y ventrales en los agujeros intervertebrales. Las membranas meníngeas se continúan con los tejidos conjuntivos que rodean los nervios raquídeos y sus ramas periféricas. En esta imagen podemos ver la médula espinal, el surco medio anterior, asimismo la pía madre, los ligamentos dentados, la aracnoides reflejada, la dura madre, esa raíz dorsal del sexto nervio cervical y asimismo su raíz ventral. Por otro lado, en esta otra imagen podemos ver parte del filum terminal, el espacio subaracnoideo que contiene si bien el líquido cefalorraquídeo y asimismo las raíces de los nervios raquídeos. Podemos ver ahí la vértebra L5 y pues parte de la médula espinal. Asimismo podemos ver la sustancia blanca, las raíces ventrales, esas raíces dorsales, parte de la pía madre, parte de la aracnoides, una parte de la dura madre, los nervios espinales, un ganglio de la raíz dorsal y pues asimismo podemos ver sustancia gris. En esta otra imagen podemos ver de igual forma el cuerpo vertebral, la pía madre, las ramas comunicantes, esa médula espinal, el tejido adiposo del espacio epidural, parte del ligamento dentado, ganglios de la raíz dorsal, esa rama dorsal, rama ventral y pues asimismo una raíz ventral del nervio espinal. De igual forma podemos visualizar el espacio subaracnoideo, el aracnoides y la dura madre, estas tres capas meníngeas. En esta otra imagen de igual forma la podemos visualizar la dura madre, el espacio epidural, el ligamento interespinoso, el filum terminal y pues asimismo el cuerpo de la tercera vértebra lumbar. Los nervios raquídeos. Existen 31 pares de nervios raquídeos, 8 nervios raquídeos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio espinal coccígeo. Cada uno puede identificarse por su asociación con las vértebras adyacentes. En la región cervical, el primer par de nervios raquídeos C1 sale entre el cráneo y la primera vértebra cervical, o sea, atlas. Por esta razón, los nervios cervicales toman su nombre de la vértebra inmediatamente siguiente a ellos. En otras palabras, el nervio cervical C2 precede a la vértebra C2 y el mismo sistema se utiliza para el resto de los nervios raquídeos cervicales. La transición de este método de identificación se produce entre la última vértebra cervical y la primera torácica.
el nervio espinal situado entre la última vértebra cervical y la primera torácica se ha designado C8. Por tanto, existen 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios cervicales. Los nervios raquídeos caudales a la primera vértebra torácica toman sus nombres de la vértebra que los precede inmediatamente. Por tanto, el nervio espinal T1 sale inmediatamente caudal a la vértebra T1. El nervio espinal T2 sigue a la vértebra T2 y así sucesivamente. Cada nervio periférico tiene 3 capas de tejido conjuntivo, un epineuro por fuera, un perineuro central y un endoneuro al interior. El epineuro es una vaina fibrosa dura que forma la capa de afuera de un nervio periférico. Consta de tejido conjuntivo irregular denso, compuesto principalmente de fibras de colágeno y fibrocitos. En cada agujero intervertebral, el epineuro de un nervio espinal se hace continuo con la dura madre de la médula espinal. El perineuro está compuesto de fibras de colágeno, fibras elásticas y fibrocitos. El perineuro divide el nervio en una serie de compartimentos que contienen haces de axones. Un único haz de axones se conoce como fascículo. El endoneuro consta de tejido conjuntivo laxo dispuesto de forma irregular, compuesto de fibras de fino tejido conjuntivo, colágeno y elástico, y unos pocos fibrocitos aislados que rodean los axones individuales. Los capilares que salen del perineuro se ramifican en el endoneuro y proporcionan oxígeno y nutrientes a los axones y las células de Schwann del nervio. En esta imagen podemos ver el epineuro que cubre el nervio periférico, asimismo vasos sanguíneos, el perineuro, el endoneuro, la célula de Schwann, ese axón mielinizado, y asimismo podemos ver parte del fascículo y esos vasos sanguíneos. Distribución de los nervios raquídeos. Cada nervio espinal se forma mediante la fusión de las raíces nerviosas dorsales y ventrales. Cuando esas raíces atraviesan el agujero intervertebral distalmente, el nervio espinal se divide en varias ramas. Todos los nervios raquídeos forman 2 ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Para los nervios raquídeos T1 a L2 existen 4 ramas, una rama blanca y una rama gris, que en conjunto se conocen como ramas comunicantes, una rama dorsal y asimismo una rama ventral. Las ramas comunicantes llevan fibras motoras viscerales hasta y desde un ganglio autónomo cercano asociado a la división simpática del sistema nervioso autónomo. Puesto que los axones preganglionares están mielinizados, la rama que lleva esas fibras hasta el ganglio tiene un color claro y se le conoce como rama blanca. Del ganglio salen 2 grupos de fibras postganglionares no mielinizadas, las que inervan las glándulas y el músculo liso de las paredes corporales, o los miembros que forman una segunda rama, la rama gris, que vuelve a unirse al nervio espinal. La rama gris típicamente es proximal a la rama blanca. Las fibras preganglionares o postganglionares que inervan los órganos internos no vuelven a unirse a los nervios raquídeos. En su lugar, forman una serie de nervios autónomos independientes como los nervios expláncnicos implicados en la regulación de las actividades de los órganos de la cavidad abdominopélvica. La rama dorsal de cada nervio espinal proporciona la inervación sensitiva a una porción específica de la piel y lleva la información motora a los músculos de ese segmento en el cuello y la espalda. La región inervada recuerda a una banda horizontal que comienza en el origen del nervio espinal. La rama ventral, relativamente grande, inerva a la superficie ventrolateral del cuerpo, las estructuras de las paredes corporales y también los miembros. La distribución de las fibras sensitivas en la rama dorsal y ventral ilustra la división proporcional del funcionamiento a lo largo de la longitud de la médula espinal.
Cada par de nervios raquídeos controla una región específica de la superficie corporal, área conocida como dermatoma. Los dermatomas son clínicamente importantes porque una lesión de un nervio espinal o un ganglio de la raíz dorsal producirá una pérdida de sensibilidad característica en áreas específicas de la piel. Entonces, en esta imagen podemos ver fibras postganglionares para el músculo liso, glándulas de la espalda, una rama dorsal, las ramas ventrales, ese nervio espinal, asimismo la rama gris postganglionar, la rama blanca preganglionar, un ganglio simpático, nervio simpático, y fibras postganglionares para el músculo liso, glándulas, órganos viscerales de la cavidad torácica, asimismo fibras preganglionares para los ganglios simpáticos que inervan las vísceras abdominopélvicas. Y pues recordemos que esas rama gris y rama blanca pues forman las ramas comunicantes. Vemos también la raíz dorsal, el motor somático, ese motor visceral y pues asimismo el ganglio de la raíz dorsal. De igual forma podemos ver ramas comunicantes, ganglio de la raíz dorsal, la raíz ventral, esa rama dorsal, rama ventral y pues asimismo de estas fibras sensitivas de los interreceptores de los órganos viscerales. Plexos nerviosos. Los axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de los nervios torácicos T2 a T12, no penetran directamente en las diferentes estructuras a las que inervan. Forman redes a ambos lados del cuerpo mediante la unión de gran número de axones provenientes de los ramos anteriores de nervios adyacentes. Esas redes axónicas se denominan plexos nerviosos. Los plexos principales son el cervical, el braquial, el lumbar y el sacro. También existe un plexo más pequeño, el plexo coccígeo. El ramo anterior de los nervios espinales T2 a T12 que no forman plexos se conocen como nervios intercostales o torácicos. Estos nervios se conectan directamente con las estructuras que inervan en los espacios intercostales. Una vez que ha abandonado el foramen intervertebral correspondiente, el ramo anterior del nervio T2 inerva los músculos intercostales del segundo espacio intercostal, la piel de la axila y la región posteromedial del brazo. Los nervios T3 a T6 se extienden a lo largo de los surcos costales y luego ingresan en los músculos intercostales y en la piel de la región anterolateral de la pared torácica. Los nervios de T7 a T12 dan inervación a los músculos intercostales y a los músculos abdominales y también a la piel que los cubre. Los ramos posteriores de los nervios intercostales inervan los músculos más profundos del dorso y la piel de la región posterior del tórax. Plexo cervical está conformado por las raíces, o sea, ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, C1 a C4, y por ramos provenientes de C5. Hay 2 plexos, uno a cada lado del cuello, a lo largo de las primeras 4 vértebras cervicales. El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y del tórax. El nervio frénico se origina a partir del plexo cervical y da fibras motoras para el diafragma. Hay ramos de plexo cervical que a su vez siguen un trayecto paralelo a 2 pares de nervios craneales, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Entonces aquí vemos parte de ese nervio craneal hipogloso. Vemos el cervical transverso, la raíz superior del asa cervical, esa raíz inferior del asa cervical, la supraclavicular, vemos también las raíces C4, C3, C2, C1, vemos parte de esos nervios y pues asimismo tanto el nervio frénico, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, etcétera.
El plexo braquial, las raíces o ramos anteriores de los nervios raquídeos de C5 a C8 y T1 forman el plexo braquial, que se extiende inferior y lateralmente a cada lado de las últimas 4 vértebras cervicales hasta la primera vértebra torácica. Pasa por encima de la primera costilla posterior a la clavícula y luego ingresa en la región axilar. Dada la complejidad del plexo braquial, es necesaria una explicación de cada una de sus partes, al igual que con el plexo cervical y otros plexos. Las raíces son los ramos anteriores de los nervios espinales. Las raíces se unen para formar los troncos en la región inferior del cuello. Son los troncos primario superior, medio e inferior. En la cara posterior de la clavícula, los troncos se dividen a su vez en las divisiones anterior y posterior. En la axila, las divisiones anterior y posterior se reúnen en fascículos lateral, medial y posterior, según las relaciones con la arteria axilar, que tiene a su cargo la irrigación del miembro superior. Los principales nervios del plexo braquial son ramos de los fascículos. El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores. Existen 5 nervios principales que se originan a partir del plexo. Número 1, el nervio axilar, que inerva los músculos deltoides y redondo menor. Número 2, el nervio músculo cutáneo, que inerva los músculos flexores del brazo. Número 3, el nervio radial, que da inervación a los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo. 4, el nervio mediano, que inerva la mayoría de los músculos de la región anterior del antebrazo y algunos músculos de la mano. 5, el nervio cubital, que inerva los músculos de la región anteromedial del antebrazo y la mayoría de los músculos de la mano. Entonces aquí podemos ver algunas raicillas, podemos ver ramos, podemos ver cordones, divisiones posterior y divisiones anteriores. Podemos ver asimismo el nervio cutáneo braquial, ese nervio cutáneo antebraquial, porción medial, radial, el mediano, la porción lateral, el axilar, el músculo cutáneo, el nervio para el músculo subclavio, etcétera. Un tronco superior, el tronco medio y asimismo el tronco inferior. De igual forma podemos ver el nervio escapular dorsal, el nervio para el músculo subclavio, nervio supraescapular, el tronco superior, el medio y el inferior, el cordón lateral, el posterior, el nervio pectoral lateral, el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, nervio radial, el nervio mediano, el húmero, podemos ver ahí, también no se alcanza a apreciar, pero pues ahí tenemos la escápula, el nervio cubital, la clavícula, el nervio torácico largo, el pectoral medial, asimismo el cutáneo braquial y el antebraquial medial. Por otro lado podemos ver el ramo profundo del nervio radial, el ramo superficial del nervio radial, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, podemos ver el hueso cúbito, podemos ver el radio, el ramo superficial del nervio cubital, el ramo digital del nervio mediano y asimismo del nervio cubital. Por otro lado, el plexo lumbar, las raíces anteriores o ramos anteriores de los nervios espinales de L1 a L4 forman el plexo lumbar. A diferencia del plexo braquial, en el plexo lumbar se observa un entrecruzamiento mínimo de fibras a cada lado de las primeras 4 vértebras lumbares. El plexo pasa oblicuamente hacia afuera entre las porciones superficial y profunda del músculo mayor y por delante del cuadrado lumbar. Luego da origen a sus nervios periféricos. El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores. Asimismo podemos ver el nervio cutáneo lateral del músculo femoral, podemos ver el obturador, el tronco lumbosacro y pues asimismo el genito femoral.
El plexo sacro, las raíces anteriores o ramos anteriores de los nervios espinales L4 a L5 y S1 a S4 forman el plexo sacro, que se dispone en su mayor parte a lo largo de la cara anterior del sacro e inerva los glúteos, el periné y los miembros inferiores. El nervio más largo del cuerpo, el nervio ciático, tiene su origen en el plexo sacro. Las raíces anteriores o ramos anteriores de los nervios espinales S4 a S5 y el nervio coccigio forman un pequeño plexo llamado plexo coccigio, que inerva un área reducida de la región coccigia. En esta parte podemos ver la contribución de L4 al nervio femoral, el tronco lumbosacro, el glúteo superior, el inferior, nervio para el músculo periforme, la tibial, el peroneo común, el ciático, nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior, nervio para el obturador interno y gemelo superior, nervio cutáneo posterior del músculo, el pudendo, nervio anococcigio y el nervio coccigio. De este lado pues podemos ver parte del plexo cervical, el plexo braquial, asimismo los nervios torácicos, la primera vértebra torácica, los nervios cervicales, el bulbo raquídeo, el atlas, ese engrosamiento lumbar y pues asimismo la primera vértebra lumbar, como también el cono medular, así como también esos nervios intercostales o también llamados torácicos, y de igual forma los nervios subcostales. Por otro lado podemos ver el plexo lumbar, el plexo sacro, los nervios lumbares, la cola de caballo, el ilion del hueso de la cadera, el sacro, los nervios sacros y asimismo el nervio coccigio y pues también el filum terminal. Y pues esto ha sido todo de este video. Les recuerdo que se suscriban y pues asimismo le den like a este video y pues activen la campanita para que no se pierdan de más videos, que por supuesto todos son de suma importancia y estaremos tratando más temas de medicina y asimismo de matemáticas. De igual forma los invito a que me sigan en Facebook y pues también en YouTube me encuentro como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. Esto ha sido todo, hasta la próxima.